Sentarse, damos gracias a Dios, bienvenidos todos a este lugar, Señor les guarde, todos, bienvenidos a la casa de Dios, amén. Damos la bienvenida al señor Sandoval que nos visita hoy por primera vez, bienvenido, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y a todos muy cordialmente bienvenidos, gracias a Dios. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos hable por su palabra. Bendito Padre que estás en los cielos en esta hora, te rogamos que nos hables por tu santa palabra, Señor. Que tú nos hables, que tú nos ayudes y nos bendigas a todos. Amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios, damos también una felicitación a todos los padres. ¿Cuántos padres estamos aquí? Que Dios los bendiga. Amén, que el Señor los bendiga grandemente a todos los padres. ¿Cuántos reciben de Dios esa bendición de nuestro Padre Celestial? Amén, que Dios nos bendiga a todos. Vamos a abrir las Biblias, por favor, en Hebreos, capítulo 2. Vamos a mirar la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 2, ¿cierto? Y vamos a mirar el versículo 14 y el versículo 15 de esta porción de la palabra de Dios. Quiero que compartamos acerca de la enseñanza venciendo al espíritu de muerte. Venciendo al espíritu de muerte. Amén. Muy bien, dice entonces la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo venció a Satanás, que tenía el imperio de la muerte, que tenía el dominio, el reino de la muerte, estaba en las manos de Satanás, pero el Señor Jesucristo en la cruz venció al diablo, gloria sea a Dios. Pero también el Señor Jesucristo venció a la misma muerte, porque Él al tercer día resucitó. Después de haber muerto, al tercer día se levantó victorioso sobre la muerte. Entonces el Señor Jesucristo venció sobre el que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, pero también venció a la misma muerte. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que podemos vencer al espíritu de la muerte. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Hace un tiempo nos llamó una señora y nos dijo que oráramos por ella. Estaba muy preocupada porque a todos sus familiares los habían matado. Uno a uno los habían asesinado. Y ella tenía temor de que ella también la mataran, por supuesto, con ese antecedente. Y ella tenía mucho temor. Hoy en día están muriendo más de 550 personas por COVID. La mortandad del COVID hoy es mucho más alta en Colombia que desde que empezó hace quizá un año largo. Es decir, que estamos viviendo en un ambiente de muerte muy fuerte, ¿cierto que sí? 3.500.000 personas han muerto por COVID a junio de este año. 3.500.000. Es decir, que se ha desatado un espíritu de muerte. Ahora ha surgido una nueva pandemia que se llama, una nueva epidemia que se llama la mucormicosis o el hongo negro, que tiene una mortalidad del 54%, según informaciones de mayo de este año. Del 54%, o sea que esa enfermedad es mucho más mortal que el mismo COVID. En la India hay ya unas 9.000 personas con esa enfermedad y la enfermedad también ya llegó a América Latina. Es decir, que se está hablando de peligros de muerte a nivel mundial. La muerte se ha desatado de una forma terrible. Y nosotros tenemos que entender esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de 3,5 millones de muertos, no estamos hablando de 3 millones y muertos de aves o de peces o de insectos. Estamos hablando de 3,5 millones de personas, de seres humanos que han perdido la vida y no sabemos cuántos de ellos han ido a la condenación eterna. Tremendo esto, tremendo lo que está sucediendo. La muerte ha sido el peor enemigo de la humanidad.
Nosotros sabemos que la muerte no es ninguna amiga, ¿cierto? Como hubo un movimiento filosófico que se llamó los nadaístas, que ellos amaban la muerte, ¿cierto? Escribían poesías sobre la muerte como si fuera la mejor amiga, pero la muerte no es ninguna amiga. La muerte es enemigo de nosotros, es una enemiga nuestra. ¿Cierto que sí? Es la enemiga de la humanidad, porque lleva a las personas a la condenación. Tremendo eso, pero por favor despertemos y démonos cuenta que este mundo ha sido presa de la muerte. Hubo una peste que se llamó la peste bubónica, que mató 12 millones de personas en el mundo. En la Segunda Guerra Mundial se dice que murieron 60 millones de personas, 27 millones de rusos, por lo menos 12 millones de chinos, 7 millones de alemanes, 7 millones de judíos y de otras naciones. 60 millones se llevó la Segunda Guerra Mundial, la muerte desatada. Pero hoy en día, hoy en este momento que vivimos, en estas semanas, en estos días, la muerte se ha desatado terriblemente. En México, en las elecciones que hubo hace unas semanas, mataron 91 candidatos a cargos públicos en México, los asesinaron. Tremendo, 91 candidatos fueron asesinados. Tremendo. En México ustedes saben que ellos adoran la muerte, hay un ídolo que se llama la Santa Muerte y la representan como una calavera que baila, que habla, bueno, y la representan y los mexicanos adoran a ese demonio. Pues con razón México es un país donde hay mucha muerte, muertes violentas, sobre todo por la violencia, ¿cierto? Y muchas otras formas de muerte, porque adoran la muerte, ¿cierto? Sirven a la muerte, aman la muerte, pero en Colombia no amamos la muerte, en Colombia amamos la vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, en Colombia amamos la vida, proclamamos la vida y la bendición de Dios. Esto es muy importante porque hay gente que sencillamente les gusta tatuarse calaveras, ¿cierto? Les gusta tener calaveras en afiches en su casa, les gusta jugar con la muerte, les gusta invocar la muerte, aman la muerte. Nosotros no amamos la muerte, amamos la vida que nos ha dado Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es vida. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Somos un pueblo que ama la vida. No podemos volvernos en una cultura de la muerte, ¿cierto? Como algunos proclaman muerte y muerte y muerte. Muerte a los opositores, muerte a sus enemigos y la muerte. Nosotros proclamamos la vida porque el Señor dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Somos un pueblo que proclama vida. En México, precisamente cuando llegaron los conquistadores, encontraron tribus que ofrecían sacrificios de muerte a sus dioses, y los sacerdotes en esas pirámides de los aztecas, el sumo sacerdote de estas religiones rompía la parte del vientre de la víctima, metía su mano y sacaba, estando vivo la persona, arrancaba el corazón, ¿cierto? Y ese corazón aún palpitando se lo ofrecía a los demonios. Culturas consagradas a la muerte. En Colombia también ha habido mucha muerte, pero hoy proclamamos que la muerte se va y viene la vida de Dios en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tremendo esto. Y aún estas mortandades, hablando de México, ha tocado también hasta los ministros de Dios. Hace unas semanas, unos meses más bien, secuestraron a una pastora y pidieron por el rescate de tanto dinero. El pastor no pudo pagar el dinero y mataron a la pastora. Pero no solo la mataron, sino que la picaron, la descuartizaron y se la entregaron al pastor cortada en pedazos. Qué crueldad, ¿cierto? El pastor nos dice que donde él está y la iglesia está, los delincuentes se han descarado tanto que matan a las personas en la calle y delante de los ojos de todos los que estén allí viendo, los matan y los descuartizan ahí mismo ante los ojos de las personas.
Por eso nosotros tenemos que proclamar que en Jesús hay vida y que vencemos el demonio y el espíritu de la muerte. ¿Cuántos dicen amén por eso? Tenemos que vencer ese demonio que quiere venir contra nuestras vidas, contra nuestras familias. Y no porque tengamos temor a morir, porque sabemos que aún el apóstol Pablo dice que aún el morir es ganancia. Un verdadero cristiano cuando muere se encuentra cara a cara con Jesucristo. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos estamos seguros de que Cristo es nuestro Salvador? ¿Cierto? Pero no tanto por el temor a la muerte, sino que no es justo. No es justo que mueran personas prematuramente, ¿cierto? No es justo que personas que tienen mucho potencial todavía y que tienen que cumplir un propósito de Dios sean arrancados de esta tierra prematuramente. Esto no es justo, esto no es la voluntad de Dios. Dios tiene propósitos para todos nosotros, pero muchos van al cementerio antes de cumplir los propósitos de Dios. Pero usted tiene que decir: yo viviré hasta que cumpla el propósito de Dios. Y cuando cumpla el propósito de Dios, el Señor me llevará, pero no antes. El espíritu de muerte no podrá llevarme, porque yo le pertenezco a Jesucristo. ¿Cuántos lo dicen? Pero yo les animo que ustedes tomen esta palabra y la internalicen en su corazón, porque ustedes y yo somos un pueblo de fe. Un pueblo que resistimos al espíritu de la muerte, rehusamos a morir antes de tiempo, renunciamos que Satanás se aproveche de nuestras vidas y nos quite precisamente la vida. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que resistir a la muerte. Es importante entender que cuando la muerte se aproxima a un cristiano, el cristiano no se tiene que entregar a los brazos de la muerte y decir: pues lléveme. No, él debe resistir a la muerte y decir: te reprendo, te resisto en el nombre de Jesús. Y cuando llegue el momento, pues ya es la voluntad de Dios, pero no antes, porque nuestra vida no está en las manos de Satanás, nuestra vida está en las manos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Pero usted tiene que tomar esta palabra porque es para usted, ¿cierto? Porque aún han muerto hasta pastores, hasta predicadores, hasta hermanos muy consagrados. Ahora, yo no puedo decir por qué, solo lo sabe Dios, pero sí le puedo decir a usted: no deje que la muerte se aproveche de su familia, ni de usted, ni de sus hijos. Porque sobre usted proclamamos vida, proclamamos la vida de Dios. El espíritu de vida en Cristo Jesús está sobre usted, sobre sus hijos. Y usted tiene que tomar esto en su vida y declararlo. Gloria sea a Dios. Cuando el espíritu de muerte se desata sobre las personas, a veces viene envejecimiento prematuro. Cierto que sí, aparecen enfermedades que no esperaba la persona, ¿cierto? Empiezan a envejecerse sus riñones, sus pulmones, empieza a haber un envejecimiento prematuro y a morirse sus órganos, ¿cierto que sí? Y empieza los médicos dicen que tenemos 78 órganos en el cuerpo y esos órganos empiezan a morir y por supuesto al ir muriendo pues traen muerte total al cuerpo, ¿cierto? Empieza aún la piel, ¿cierto? Se empieza a arrugar, ¿cierto que sí? Se empieza a colocar flácida, son síntomas de muerte, de enfermedad, del espíritu de muerte, pero debemos nosotros confesar, ¿cierto que sí?, que todo síntoma de muerte se va de nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén? Se va de nuestros huesos, se va de nuestras articulaciones, se va de nuestros pulmones, se va de nuestra sangre, se va de nuestras arterias, se va de nuestro corazón. Ahí donde usted está, diga: todo el síntoma de muerte se va de mi vida en el nombre de Jesús, porque Jesús me da vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es muy importante. Jesucristo es vida, no muerte. ¿Cierto que sí? Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Esto es muy, pero muy importante. El espíritu de muerte también produce problemas en las relaciones interpersonales, ¿cierto? Divorcios, rupturas con las personas, sus seres queridos, problemas con las personas que usted trabaja. ¿Cierto que sí? Se empieza como a matar las relaciones, ¿cierto? Y trae muerte también a los que están alrededor suyo. Yo recuerdo cuando estuve muy enfermo hace unos 7 años atrás, el espíritu de muerte no pudo llevarme, pero algunos cercanos sí murieron. ¿Cierto que sí? Murieron porque fue como una furia satánica para traer muerte sobre mi vida.
pero Dios me libró. Pero quizá no ejercimos autoridad para que no se llevara la muerte a otros, pero pudo hacerles mella. Pero hoy declaramos que ustedes se levantan en autoridad, que yo me levanto en autoridad en el nombre del Señor y que rechazamos el espíritu de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero no vamos a estar con pasividad, ¿cierto? Porque esto no se trata de pasividad. Una hermana contaba un testimonio que vino la muerte prematuramente y ella sentía que la muerte la estaba llevando. Y ella dijo: Señor, si es tu voluntad, pues que me lleve. Y el Señor le dijo: no es el tiempo, resiste al espíritu de la muerte, le dijo el Señor. Y ella entonces reflexionó, porque hay algunos que no reflexionan y se van antes de tiempo. El Señor le dijo a ella: no es el tiempo, es el espíritu de muerte que quiere destruirte. Resístelo, repréndelo en el nombre de Jesús. Y ella, estando en una condición agonizante, dijo: te reprendo, espíritu de muerte, te resisto en el nombre de Jesús. Y la muerte se fue y ella fue sana por el poder del Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le exaltan a Cristo? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Alábalo de verdad, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Porque el Señor tiene propósitos con nuestras vidas y Satanás quiere truncar esos propósitos y quiere que prematuramente muramos, pero no es así. Pero tú tienes que resistir la muerte. Por eso nosotros anunciamos que toda esa brujería que se ha dicho en Colombia, han hecho sacrificios de niños, de animales, proclamando la muerte sobre Colombia, ¿cierto? ¿Qué hacen los brujos? Proclamar muerte y muerte. Hacen sacrificios, ritos, riegos para que se desate la muerte. Pero aquí hay un pueblo que proclama la vida de Dios en Colombia, que la vida de Dios se toma desde San Andrés hasta Leticia, Amazonas, desde las costas del Pacífico hasta los llanos del Oriente. La vida de Dios toma Colombia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Somos un pueblo que tiene la vida y proclamamos la vida de Dios. Qué importante es esto. Esto es muy importante, proclamar la vida. Entonces, el espíritu de muerte también hace que se mueran las finanzas, se mueran las empresas, los negocios, los ministerios, y que todo empiece a morirse, a morirse, a morirse, y que todo se empiece a deteriorar. Pero entonces es muy importante que el pueblo tenga entendimiento y le diga no a la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces vamos a mirar algunos aspectos. ¿Cómo vencer al espíritu de muerte? ¿Cómo vencerlo? Y esto es para ustedes, para mí también. ¿Cómo vencer al espíritu de la muerte? Y lo primero es a través de un verdadero arrepentimiento. Anoten los que anotan, por favor. Un verdadero arrepentimiento. Ahora, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Cómo se desatan los espíritus de muerte? A través de pecado, ¿cierto? Pecados que la persona ha cometido, y ese pecado se vuelve un decreto de muerte sobre esa persona. Es importante entender, el pecado desata la muerte. Entonces es importante entender que dice que la paga del pecado es la muerte. Muchas veces hay cosas que están en nuestras vidas que desatan la muerte. Hay personas que están en la inmoralidad, que están en ciertos pecados y no se dan cuenta que esto ha desatado la muerte sobre sus vidas, que está sobre su vida una espada para matarlo. Pero entonces, ¿qué se necesita? El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? El arrepentimiento es reconocer el pecado, confesar el pecado a Dios y apartarnos del pecado. ¿Cierto que sí? Ese es el arrepentimiento. Recordemos que Lucas capítulo 13, versículo 3 dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, si no os arrepentís, todos moriréis igualmente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se desata el espíritu de muerte? Se desata cuando hay ciertos pecados en la vida de la persona. ¿Cierto que sí? Y empieza a ver que el cáncer avanza, empieza a ver que la leucemia avanza, empieza a ver que los problemas cardíacos avanzan, empieza a ver que se está muriendo. ¿Cierto? ¿Por qué?
porque hay ciertos pecados, pero les tengo buenas noticias. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, cuando hay un verdadero arrepentimiento, se desata sanidad. Porque cuando hay pecado hay decretos de muerte. Usted recuerda que un decreto es una acusación, ¿cierto? En la cual dice: él merece la muerte por este pecado, por este otro pecado. Entonces hay decretos de muerte. Pero cuando el pecado es quitado, se anula el decreto de la muerte. Por eso es muy importante buscar a Dios en arrepentimiento. Todos nosotros decirle: Señor, ¿qué hay en mí que ha desatado la muerte? Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir un pobre en espíritu? Es uno que reconoce sus pecados, que reconoce su limitación, que conoce sus faltas, reconoce sus faltas y las confiesa delante de Dios. Dice: soy un pecador, he pecado contra ti, perdóneme, Señor. Y le confiesa al Señor el pecado, ¿cierto? Dijo el apóstol, el escritor de los Salmos: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque mientras guardamos el pecado y no lo confesamos, la enfermedad, la muerte va minando, va produciendo muerte, va produciendo debilitamiento, ¿cierto? Entonces, mientras callé, ¿qué callé? Mientras callé mis pecados. Pero la palabra dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Esto está en Mateo 5:3, ¿cierto? Porque de ellos es el reino de los cielos. Pero el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno reconoce su pecado, lo confiesa al Señor, y en esa confesión uno se quebranta y le dice: Señor, de verdad yo hice esto, perdóname, no quiero seguir pecando. Y en ese momento usted es quebrantado, dice que usted recibirá consolación. Es decir, Dios le perdonará y Dios le sanará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces no nos callemos nuestros errores, nuestros pecados, porque eso está atrayendo la muerte. Tremendo esto. Pero hoy se va el espíritu de la muerte a través del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios por esto. Amén, bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando hay arrepentimiento, los derechos legales de muerte se quitan, ¿cierto? Porque muchas veces la persona dice: pero ¿qué está pasando? Y no se da cuenta que Satanás le tiene unas cuentas porque sigue en ese pecado. Y por ese pecado tiene autoridad para aún hacerle daño y llevárselo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque hay pecado. Pero ya hemos visto entonces que el arrepentimiento. En segundo lugar, debemos colocarnos bajo la gracia de Dios. Primero, arrepentimiento y confesión y arrepentimiento. Pero antes de continuar, arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, ¿cierto que sí? Arrepentimiento no es solo remordimiento, no es solo sentir dolor por algo que hizo, sino dejar de hacerlo. ¿Cuál es el arrepentimiento? El dejar de hacer ese pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. O si no, sería solo remordimiento, ¿cierto? Entonces es arrepentimiento, es dolor por lo que ha hecho, pero abandonar lo malo que ha estado haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, dejar de hacer lo malo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y el que deja el pecado, abandona el pecado, alcanzará misericordia. Hoy yo confieso que ustedes son gente sabia, que somos gente sabia, que vamos a dejar todo lo malo y la vida va a venir. La vida de Dios viene. Confiesen, la vida de Dios viene y la muerte se va de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, gloria sea a Dios. El segundo aspecto, hemos dicho, es colocarnos bajo la gracia de Dios. Colocarnos bajo la gracia de Dios. Y estamos viendo Romanos 5:20, por favor. Leamos allí. Dice la palabra: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta porción? Que sí, el pecado es terrible, abunda el pecado, abunda la maldad, pero cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en Cristo todos los pecados son perdonados.
¿Cuántos dicen amén? Que no hay ni un solo pecado que el Señor no perdone. Pero hay que colocarnos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir colocarnos bajo la gracia? Ya nos hemos arrepentido, hemos abandonado el pecado, pero ahora necesitamos entender que para vivir en santidad no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Necesitamos el poder de Dios, porque no es por obras para que ninguno se gloríe. No es porque alguien dice es que yo ayuno más, es que yo oro más, es que yo soy más santo que uno u otro. No, se trata que nosotros somos santos porque Jesucristo es santo, que somos justos porque Él es justo, que vencemos el pecado porque Él venció el pecado, y estamos bajo la gracia, que significa todos los beneficios que recibimos a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario recibimos vida. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz del Calvario recibimos redención. En la cruz del Calvario recibimos la gracia de Dios. Entonces el arrepentimiento hace que la gracia fluya. ¿Cierto que sí? Cuando yo reconozco que soy pecador, le pido perdón a Dios por mis pecados, me aparto de ellos, la gracia fluye. Es decir, viene la vida, viene la sanidad, viene la liberación. Cuando hay arrepentimiento, la gracia fluye y la gracia imparte vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que no tratamos de agradar a Dios bajo cumplir los mandamientos en la carne, sino que cumplimos los mandamientos de Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Podemos obedecer a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Podemos vivir para Dios por el Espíritu Santo, pero hay que acogernos, estar bajo la gracia de Dios, porque la gracia todo lo puede. La gracia es una cobertura, ¿cierto? Es como un paraguas, como un techo que nos protege de la intemperie. La gracia de Dios nos protege contra el espíritu de la muerte. Entonces usted y yo debemos entender, cuando venga el espíritu de la muerte, Satanás va a poder decirle, pues usted me lo voy a llevar y usted va a morir porque usted ha hecho esto y esto, pero el diablo no se imagina que usted ya se arrepintió y usted le va a decir, sí, diablo, yo hice todo esto, ¿y qué más tiene por ahí en la lista? Y entonces más esto, pero usted le va a decir, sí, todo eso es verdad, pero yo ya vine a los pies de Cristo, me lavé con la sangre de Cristo, le pedí perdón a Jesucristo y el Señor Jesucristo borró todos mis pecados y estoy limpio ante los ojos de Dios. Por eso, muerte, fuera, fuera de mi vida, porque estoy bajo la gracia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque estoy bajo la gracia de Dios, porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Ahora, estar bajo la gracia no es vivir en el pecado como algunos piensan, ¿cierto que sí? No se trata de eso, porque la gracia no es libertinaje para pecar, sino que la gracia es el poder de Dios para vencer el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero es por gracia. Es decir, no es porque nosotros somos super consagrados, sino es porque Jesucristo nos ha dado de su santidad, nos ha dado de su poder, nos ha dado de su gracia, y andamos en la gracia, es decir, en todo lo que el Señor nos regaló en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo venció a Satanás, venció la enfermedad y venció la muerte. Y por esa obra del Calvario yo también venzo la enfermedad, venzo el pecado, venzo a Satanás y venzo la muerte. Porque en la cruz del Calvario Jesús me ha dado su gracia. ¿Cuántos dicen amén? No sé si entendemos esto. Tenemos que estar bajo la gracia. Decirle, Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Señor, tú me ayudas a superar todo lo malo. Tú me ayudas a superar la enfermedad y la muerte. Porque yo estoy bajo el poder de la gracia. Yo estoy por lo que tú has hecho. No es mi fuerza, no es mi capacidad. Es lo que tú hiciste, es tu poder. Es tu gracia que obra a través de mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso se tiene que ir el espíritu de muerte. Diga conmigo, se va el espíritu de muerte y viene la vida en Cristo Jesús. Diga, viene la vida, diga, viene la vida, diga, declárelo sobre su propio ser. Viene la vida, declárelo, la vida de Cristo viene sobre mí. Porque es por gracia.
La Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en la cruz el Señor Jesucristo me libertó de toda maldición, incluida la muerte prematura. La muerte repentina, la muerte aparentemente sin ninguna razón. Es decir, hay poder en la obra de la cruz. En la cruz del Calvario el Señor me libertó de toda maldición. Nosotros somos de la cultura de la vida, o usted quiere ser de la cultura de la muerte. Esa muerte que se proclama en las marchas, que mueran, que caigan, que mueran. No, nosotros proclamamos vida porque el Señor dice que Él no quiere que la gente muera, sino que viva y sea perdonada, ¿cierto que sí? Entonces es muy importante entender que tenemos que proclamar la obra de la cruz. Y ya hemos leído Hebreos 2, 14 y 15, donde la palabra del Señor dice que Jesús venció la muerte, que el Señor Jesucristo venció la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte, y que nosotros tomamos esa verdad, vencemos la muerte en el nombre de Jesús. En la gracia de Dios, es decir, en la obra de Cristo, hay muchas promesas que están para nosotros. Y yo tengo que confesar esas promesas escriturales sobre mi vida. Por ejemplo, la Biblia dice que por las llagas de Jesucristo yo he sido curado. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que confesar eso. Yo tengo que hablarle a cada órgano de mi cuerpo y decirle que se sane. Tengo que hablarle a mis riñones, el corazón, al hígado, a los pulmones, ya lo hemos dicho. Hablarles palabra de vida, palabra de gracia. Que nos rejuvenecemos como las águilas, que estamos fuertes, así como Josué y Caleb, que tenían más de 80 años y dice que sentían su vigor como de 40. ¿Cuántos dicen amén? No al revés, uno que tiene 40 y se siente todo como si tuviera 80. No, era al revés. Ellos confesaban, tengo 80 y tantos años, pero siento que vigor como de uno de 40. ¿Cuántos dicen amén? Pero digan algo porque los veo muy meditabundos, ¿cierto que sí? Entonces, qué importante proclamar la vida de Dios, la gracia de Dios. Y dice la Biblia que nos rejuvenecemos como las águilas, ¿cierto que sí? Proclame usted que se rejuvenece como las águilas por la promesa de la palabra, por la obra de la cruz. Dice que el Espíritu de vida nos vivificará en Cristo Jesús. O sea que nuestro cuerpo se tiene que vivificar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cierto? Entonces la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos vivifica. Tenemos que proclamar que nuestro ser se vivifica, que se va a la muerte y que viene la vida de Dios. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? En el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante es esto, porque hay personas que se derrotan y se mueren antes de tiempo. ¿Cierto que sí? Teniendo Dios muchos planes, pero vino el espíritu de muerte y ellos se derrotaron. Entonces la palabra del Señor nos enseña y nos habla de la gracia, que la gracia trae sanidad, liberación. Por ejemplo, textos de gracia es que Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan 3:1. Dice la palabra de Dios: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Entonces usted confiesa que Dios lo ama, ¿cierto que sí? Nosotros también confesamos que el Señor venció la muerte. Confesamos que Jesús es la resurrección y la vida. Confesamos que cuando vino el ángel de la muerte, ¿cuántos recuerdan en Éxodo capítulo 12 que cuando el demonio de muerte o el ángel de la muerte vino a llevarse a los primogénitos de Egipto, había sangre en los dinteles de las puertas? ¿Y qué había dicho Dios? Veré la sangre y pasaré de vosotros. Es decir, venía muerte a esa casa, pero estaba la sangre puesta sobre las puertas y la muerte no pudo entrar allí. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros salimos, cuando nosotros empezamos nuestro día, cuando hacemos nuestras actividades, proclamamos que la sangre de Cristo nos cubre. ¿Cuántos dicen amén? Proclamamos la sangre de Cristo sobre nuestras familias, proclamamos la sangre de Cristo sobre nuestros hijos, proclamamos el poder de la sangre de Cristo. Eso es proclamar la gracia de Dios, que por la sangre de Cristo somos protegidos y la muerte
no puede destruirnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están cubiertos con la sangre del Señor? ¿Cuántos estamos cubiertos con la sangre de Cristo? ¿Cuántos estamos cubiertos con la sangre de Jesús? Por eso Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Pero esto tiene usted que ponerlo a funcionar en su vida, ¿cierto? Usted debe aplicar esa sangre. Usted tiene que tomar esas promesas. Pero si usted es pasivo y no las toma, ¿cierto que sí? Pues no está en la actitud correcta. Nosotros tenemos que confesar esos textos de salvación, de vida, de redención, de bendición, de liberación del poder de la muerte. Cuando nosotros estamos bajo la gracia de Dios, entonces la muerte se va yendo y va viniendo la vida de Dios. Va viniendo la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, si usted está viendo que la muerte está colocando síntomas en su vida, los que ya hemos mencionado, tenemos que levantarnos y tomar autoridad. Bueno, en tercer lugar, debemos establecer una fuerte relación o vínculo con el Señor Jesucristo. Qué importante es esto. Estamos observando cómo vencer el espíritu de muerte, ¿cierto? En primer lugar, a través del arrepentimiento. En segundo lugar, a través de ¿qué? De colocándonos bajo la gracia de Dios. Y en tercer lugar, establecer una estrecha relación con el Señor Jesús. Vamos a Juan 15, por favor. Juan 15, versículos 5 y 6, dice la palabra: yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. Dice él que el que permanece en él y él en nosotros, esa persona lleva mucho fruto, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Leámoslo literalmente para entenderlo mejor. Jesús dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el Señor en su palabra: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El Señor Jesucristo es la vid, es decir, es como el árbol. Por medio de él, de ese árbol, va la vida a las ramas, ¿cierto que sí? Pero que si una rama es cortada del árbol, ¿qué pasa con esa rama? Se muere, porque deja de pasar la savia, deja de pasar la vida y la rama se muere. La Biblia dice que Él es esa planta, ese árbol, y que nosotros somos esas ramas, que mientras nosotros estemos unidos con Él, la vida de Él va a pasar a nosotros y vamos a recibir la vida de Dios. Es decir, al estar unidos con Jesús, con el Señor Jesucristo, la vida de Él fluye a través de nosotros. La vida espiritual, ¿cierto? La vida emocional, pero también la vida física. ¿Cuántos lo pueden confesar? Entonces, al cultivar nuestra comunión con el Señor Jesucristo, la vida de Cristo fluye a través de nosotros, pero dice que separados de Él nada podemos hacer. Es decir, cuando la rama es cortada de la planta, esa rama se empieza a morir, ¿cierto? Quizá las primeras horas no se vea nada, pero quizá al otro día, los 2 días, ya se nota que se está muriendo. ¿Por qué se está muriendo esa rama? Porque no está conectada con la planta, ¿cierto que sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros permanecemos unidos a Cristo, la vida de Cristo va a estar en nosotros. Y el espíritu de muerte se tiene que ir, porque estamos conectados con la vida que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Por eso es importante resistir a la muerte y declarar y vivir en una comunión estrecha con Jesús, a través de buscarlo todos los días en la oración, a través de conocerlo por su palabra, a través de caminar en obediencia, de que el Señor Jesucristo no es una religión. Esto es muy importante entenderlo. El problema de muchos es que creen que en la iglesia donde estamos o en la iglesia cristiana es una religión más. Pero déjeme decirle que no es una religión, es una relación de vida con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no es una religión. Si usted piensa que estar en el cristianismo para usted es una religión, está mal. Y no hay vida en la religión, porque la religión es lo que el hombre hace para agradar a Dios. Pero la relación es la vida
la vida de Dios que fluye a través de nosotros, porque tenemos comunión con Él, porque lo amamos, porque lo obedecemos, porque estamos estrechamente unidos con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces eso se llama una relación con Jesucristo, una conexión viva con el Señor. Y eso es lo que necesita cada uno de nosotros, porque muchos solo tienen una religión, ¿cierto que sí? Y algunos dicen, ya fui al culto, ya cumplí, listo, ya estoy hecho. Quizá ayuné una vez a la semana, ya di una ofrenda, ya cumplí con mi santa religión. Solo hace falta que se persigne, no más, ¿cierto? Y cumple con su religión. Pero no estamos en una religión, estamos en una relación personal con Jesucristo. Jesucristo vive dentro de nosotros, caminamos con el Señor Jesucristo, caminamos con Él, vivimos con Él. Él nos da vida, tenemos la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, de esta manera vencemos el espíritu de la muerte, con una relación estrecha con el Señor Jesús. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Cómo tenemos esa vida? Conectados con el Señor Jesucristo, en esa relación personal con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo quiero preguntar a todos los que estamos aquí, ¿está usted seguro de que tiene una comunión verdadera y estrecha con el Señor Jesucristo? ¿Está seguro de eso? Qué importante, porque de eso se trata. Y si no es así, hoy reconcíliese con Él y dígale: Señor, yo necesito estar conectado contigo, tener esa experiencia personal contigo. Recordemos lo que dice también San Juan 11:25. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice: yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen que Jesús es la resurrección y la vida? Por eso, cuando el espíritu de muerte quiera venir para llevarte prematuramente, para enfermarte, para traer quizás sicarios, cierto que sí, como está pasando en México, que se han desatado los sicarios. Yo quiero declarar que sobre tu vida ningún atentado podrá contra ti en el nombre de Jesús, ¿cierto? Hay pastores que los han amenazado de muerte, ¿cierto? Hay hermanos que los han amenazado de muerte, pero hoy confesamos que el espíritu de vida en Cristo Jesús está en nosotros y que somos inmortales hasta el momento que el Señor quiera llevarnos a su presencia. Pero que ningún espíritu de muerte podrá contra nosotros. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Empiece ahí a proclamarlo. Oh, bendito el Señor. Usted no será presa de ningún atentado con arma cortopunzante, con arma de fuego, con veneno, con cualquier atentado a través de bombas, a través de situaciones, en el nombre de Jesús. Empiece, declárelo, no se quede pasivo, que eso sí es muy triste. Usted declare: la vida de Dios está en mí, el Señor me guarda, el Señor me guarda. Quizá usted lo han amenazado, quizá charabacaya, sandacaya, calla, amaya. En el nombre de Jesús, espíritus de muerte, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, 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 fuera. Barabacaya, sí, amaraba. Si has hecho cosas que han atraído la muerte, pídele perdón al Señor ahí donde tú estás. Dile: Señor, perdóname por lo que yo he hecho que ha traído la muerte. Oh, Sarabarabacaya. Pero confiese que el Señor nos limpia y nos santifica y que se desata la vida. Todo espíritu de muerte se va, se va, se va, se va, se va. ¿Cuántos lo declaran? Hágalo en el nombre de Jesús. Recuerde que no podemos ser pasivos. Recuerde que no podemos ser pasivos. Oh, Marabacaya Sanda, hay que resistirlo. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El espíritu de muerte lo resistimos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios. Cuando haya un síntoma de enfermedad, no empiece usted a decir: ¿será que me voy a morir? ¿Cierto? Cuando le dolió la cabeza, sintió que no puede respirar un poquito. Ya hay muchos que se mueren antes de morirse. No, eso no es así, ¿cierto? Tiene que decir: no, resisto la enfermedad, resisto la muerte, la reprendo, porque la vida de Cristo está en mí y estoy conectado a Cristo, que es la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria? Bueno, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver el último punto para que oremos. Gloria a Dios. Y el último tiene que ver con la vida de alabanza y adoración a Dios. La vida de alabanza y adoración a Dios.
En el segundo libro del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 18, la palabra de Dios dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros adoramos a Dios a cara descubierta, somos transformados. Esta misma palabra transformado es la palabra que se usa cuando el Señor Jesucristo fue transfigurado. Recuerda que Él se transfiguró ante sus discípulos y vieron su piel resplandeciente, vieron la gloria de Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan que cuando Moisés subió a la presencia de Dios por 40 días, dice que cuando bajó su rostro resplandecía? ¿Cuántos recuerdan? Cierto que sí, estaba lleno de vida. Cierto que sí, es decir, hubo una transfiguración, hubo una transformación. Cierto que sí, Moisés dice que vivió, ¿fueron 120? ¿Me ayudan los hermanos? 120 años, fue fuerte, ¿cierto? Siempre estuvo fuerte, ni siquiera perdió un poquito de visión, tuvo vigor hasta el último momento. ¿Cuántos dicen amén a esta? Porque Dios no quiere que usted muera muy débil, raquítico, acabado, sino que cuando llegó, ¡pah! Pero el Señor fue que lo llevó, pero no la muerte, no la enfermedad, no la crisis, sino fue el Señor. Moisés se permaneció fuerte hasta el último momento. ¿Cuántos declaran eso sobre sus cuerpos? ¿Cuántos lo confesamos en el nombre de Jesús? Entonces, ¿qué sucedió? Pero era cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía. El Señor Jesucristo se transfiguró ante sus discípulos y su rostro resplandecía. Y aquí dice que cuando usted adora a Dios a cara descubierta, usted también es transformado, es transfigurado de gloria en gloria. Es decir, que la vida de Dios viene sobre usted y la vida de Dios viene y le da esa gloria de Dios sobre su vida. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Gracias a Dios. Entonces, qué importante es entender que cuando adoramos a Dios se desata la vida, ¿cierto? Se desata la sanidad y la enfermedad y la muerte se va. Entonces es importante, ¿cierto? Pero cuando nosotros adoramos la enfermedad, ¿cierto? Que de pronto le dolió la cadera y está diciendo: ay, mi dolor de cadera, ay, mi dolor. Y todo es el dolor de cadera. ¿Cuántos son así? No diga, porque yo sé que muchos son así, ¿cierto? Entonces todo es el dolor de cadera y le hace un altar a la cadera sufriente, ¿cierto que sí? Y se arrodilla ante la cadera sufriente, perdone por decirlo, o al hueso, a la articulación, y es adorando el dolor, es exaltando al dolor. Ay, es que me duele. No puedo hacer así porque es que me duele hasta el alma. No, que usted diga: yo adoro a Jesús, ¿cierto que sí? Diga: yo adoro a Dios. Olvídese de ese dolor, olvídese de ese síntoma, concéntrese en el Señor Jesucristo, concéntrese en el Señor Jesucristo. No adore el problema familiar, cierto que sí, no adore la crisis económica, no adore al problema con el esposo, con la esposa. Dele la gloria a Dios, olvídese de todo lo demás y dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios, démosle la gloria a Dios, démosle la gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Y la gloria y el poder de la vida va a fluir, la vida va a fluir, la vida va a fluir. Los síntomas van a empezar a irse en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los síntomas se van a empezar a ir. Yo conté un testimonio de un hombre que tenía un demonio que lo oprimía terriblemente. Había hecho ayunos, había ido a vigilias, había ido a todo, ¿cierto? Hasta que llegó un día a la iglesia, al templo, y dijo: yo qué voy a hacer, ya he hecho de todo y este demonio no se va. Y él dijo: hoy lo que voy a hacer es darle la gloria a Dios. Y él empezó desde que entró: Señor, te alabo, Señor, te glorifico, Señor, te exalto, aleluya, Señor, te doy la gloria, te doy la honra. Y cuando él estaba alabando a Dios, de repente sintió que algo salió de su cuerpo. Desde ese día ese demonio se fue y nunca más volvió a su cuerpo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Hoy proclamo que viene sanidad sobre usted. Hoy proclamo que viene liberación sobre su vida, porque usted y yo vamos a alabar a Dios, porque le vamos a dar la gloria a nuestro Padre Celestial, y se va a ir la enfermedad, los síntomas de la muerte se van a ir, los dolores empezarán a irse en el nombre de Jesús, esos calambres se van en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aún hasta flacidez como que se le escurre la piel, se va en el nombre de Jesús. Se va el sobrepeso también en el nombre de Jesús.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero diga gloria a Dios. Aleluya. Y empieza la vida, fluye la vida en su cuerpo para la gloria de Dios. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Y todo síntoma de muerte se va en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Es importante entender esto. En el libro de los Efesios, capítulo 6, verso 12, está la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas del mal, espirituales del mal, ¿cierto? Esa palabra lucha que dice ahí tiene que ver con vibrar, ¿cierto? No tenemos lucha, es decir, esa palabra lucha tiene que ver con vibrar, pero la adoración y la alabanza también tienen que ver con vibrar. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted esté en una adoración muy quieta, su espíritu está vibrando ante la presencia de Dios. Está vibrando de amor por Dios, de gloria a Dios. Y cuando danza frenéticamente, también está vibrando para Dios. Cuando aplaude, cuando dice gloria a Dios, cuando ora, cuando lee la Biblia, usted está vibrando para la gloria de Dios. Y en ese momento es un acto de guerra espiritual y las fuerzas de la muerte están siendo derrotadas. Por eso Satanás no quiere que usted alabe al Señor. Y dice que los judíos, cuando fueron a la tierra de Babilonia, colgaron sus arpas y no cantaban. Y dijeron: ¿cómo alabaremos a Dios en tierra de extraños? Es decir, le creyeron al diablo su argumento, que no podían cantar, que no podían alabar porque estaban en Babilonia, que no podían darle la gloria. Y eso es lo que Satanás le dice a usted. Usted no puede ni salir porque el COVID lo va a matar. Usted no puede ni ir a la iglesia porque el COVID lo va a matar. Usted no puede ir al parque a llevar el testimonio de Jesús porque Satanás lo va a matar. No, Satanás no nos va a matar porque Jesucristo nos ha dado vida y le damos la gloria y lo exaltamos y lo bendecimos y lo glorificamos y le damos la honra al Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Es un pueblo fervoroso, es un pueblo que alaba a Dios, y eso es guerra espiritual. El espíritu de muerte tiene que irse, el espíritu de muerte es derrotado, gloria a Dios, y todos sus síntomas y todas sus circunstancias y también sus efectos se va porque el pueblo alaba al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces dice que no tenemos lucha contra lo humano y contra lo espiritual, pero esa lucha es vibrar, es adorar, es glorificar, es exaltar el nombre del Señor. Satanás no quiere que usted diga ni amén, ni aleluya, ni gloria a Dios, se quede callado, pasmado, ¿cierto que sí? Y dice: ahí lo tengo silenciado, porque hay muchos les puso un silenciador. Pero usted no tiene un silenciador. Dios le ha dado sus manos, le ha dado sus pies, le ha dado su boca, le ha dado su corazón, y decimos gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria? Amén. Y el último texto está en los Salmos 149. Gloria a Dios. Entonces ahora usted va a decir: ya entiendo por qué el pastor es así. Porque tan pequeñito y hace tanto ruido. Sí. Entonces es importante los textos de la palabra. En el Salmo 149, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Se va el espíritu de muerte, se va el espíritu del mundo, se va la destrucción, se va, y hay vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice la palabra en el Salmo 149, y vamos a leerlo porque usted y yo tenemos que tomar esto en nuestras vidas. Porque hay muchos que están muy pasivos, ¿cierto? Hubo un hermano que le estaba dando los síntomas y él se estaba dejando morir. Entonces le dijimos: no, usted tiene que ser activo, tiene que ser proactivo, tiene que levantarse, pero usted no se puede quedar pasivo que los síntomas hasta que lo maten. Usted tiene que levantarse, proclamar, declarar la palabra de Dios, declarar la vida, ¿cierto? Hacer lo que deba hacer, pero nada de pasividad. ¿Cuántos me están escuchando? Porque en la pasividad es donde se toma el diablo las naciones. ¿Sabe que estos brujos qué es lo que hacen con sus rezos? Que la gente se vuelva pasiva. Que si vienen marchas, bueno. Que si viene COVID,
Ah, bueno. Que si viene mortandad, ah, bueno, ¿qué podemos hacer? Que si se suben los comunistas, ah, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Sí me hago entender? Y entonces esos demonios traen pasividad, pero en el pueblo de Dios no hay pasividad. Estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en el poder de Dios, vibramos para Dios, vibramos para Dios. ¿Cuántos vibran para Jesucristo? Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Amén. Por eso este salmo dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Cántico nuevo. ¿Sabe qué es un cántico nuevo? Es una canción que nunca ha sido interpretada. Es decir, que las mejores canciones de alabanza, las mejores canciones de adoración aún no han sido compuestas, porque Dios se las va a dar a usted para que sean en su boca una realidad. Tenemos que cantar ese cántico nuevo. ¿Qué quiere decir? Esas melodías que Dios nos da, que nadie las ha cantado, cierto que sí, que nadie las ha interpretado, pero que Dios las da a nosotros para exaltarlo con cántico nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo? Dice la palabra: alégrese Israel en su hacedor, es decir, una alabanza con gozo. Los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza. ¿Con qué, hermanos? Con danza. O sea que es bíblico danzar. ¿Es bíblico danzar? Sí, alaben su nombre con danza, con pandero y con arpa a él canten, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, canten aún sobre sus camas, ¿cierto? Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. O sea que la alabanza también es espada de dos filos. Como lo es la palabra, dice que ella es espada de dos filos, pero también la alabanza es espada que hiere al enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Y entonces dice que debemos regocijarnos, debemos cantar, debemos danzar, debemos gritar, debemos aplaudir. Entonces ya entendemos por qué los cultos son así. ¿Cierto que sí? Entonces, pero hay algunos que dicen, no se mueve, no dice ni amén, está ahí como una columna, quieto. Entonces le dice uno, ¿pero qué pasa? Y dice, no, es que yo estoy danzando por dentro, ¿no? Pues que no es así, ¿cierto? ¿Cómo así que está danzando por dentro? ¿Quién dijo eso? Dice que David danzaba como un corderito de la manada, ¿cierto? Entonces tenemos que volver a estas cosas, porque la muerte no puede aprovecharse de usted. ¿Cuántos dicen amén? La enfermedad no puede aprovecharse de nosotros, no porque tengamos temor a morir o cosas así, porque si somos verdaderos cristianos nos vamos con el Señor, sino porque no es justo que el Satanás llegue y dice, pues me los voy a llevar antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si somos del Señor Jesucristo, si vivimos para la gloria de Dios, si estamos glorificando a Jesucristo. Entonces dígale no al espíritu de la muerte, en su familia, en sus seres queridos, en su propia vida, en su trabajo, en sus finanzas, en el ministerio, y démosle más bien la gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a exaltar el nombre de Dios. Y Marta continúa: Padre, te damos las gracias, en el bendito nombre del Señor Jesús, en el bendito nombre del Señor Jesús. Ahí donde usted está, por favor, si hay decretos de muerte contra su vida, ¿cierto? Si el enemigo